en la mañana con Santa Mónica Radio. 10:35 de la mañana, queridos amigos de Santa Mónica Radio. Hoy tenemos una entrevista muy interesante porque se trata de un agustino recoleto que no solo tiene muchas responsabilidades pastorales y comunitarias, sino que además es un amante de los medios de comunicación social, vicario de México y Costa Rica de la provincia San Nicolás de Tolentino. Él puede con todo, además es una persona encantadora, que le encantan los retos y los desafíos y además lo hace todo. Escuchen bien, queridos amigos, es el coordinador de los centros SEAR de México y de Costa Rica. Dirige SEAR Televisión Network. El pasado 12 de diciembre inauguró el SEAR de Costa Rica. Se trata de Fray Javier Acero. Nos hablará en esta entrevista de aquello que hace y además aquello que piensa y que le encantan los medios de comunicación. Saludamos a este vallisoletano. Javier Acero es nuestro invitado de hoy para Santa Mónica Radio. Javier, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos los queridos oyentes de Santa Mónica Radio. Nico, otra vez aquí los medios nos unen y con mucho gusto de poder compartir. Gracias por la presentación. Y pues eso, superando retos, que esto es la vida. Aquí hay que arriesgarlo todo, vale la pena. Así, ¿verdad? Y de fondo estaba la canción, la vida es un instante, ¿sabes? Y tú sabes unir bien esos instantes para dar lo mejor a todos aquellos que tienen que ver contigo. Digo, tienen que ver contigo porque por un lado tenemos la animación de las comunidades de México y de Costa Rica, porque eres el vicario de esos dos países de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Cuéntanos, Javier, ¿cómo llevas esto? Así es, pues bueno, esto es acompañar a los religiosos, sus comunidades y sobre todo el apostolado que llevan. En la zona México y Costa Rica, México es un país muy grande, Costa Rica hay 4 comunidades, pues en México hay 6 comunidades, en la zona centro, lo que es el Distrito Federal, Querétaro y Cuernavaca, otras 2 localidades cercanas a la Ciudad de México, y luego hay 4 comunidades al norte, que son 4 comunidades que están en Chihuahua. Lo que hacemos pues con un equipo de religiosos, pues ahí vamos, que es el consejo, vamos tomando decisiones siempre en bien de la institución de los agustinos recoletos y por supuesto siempre en bien de cada religioso. Javier, ¿cómo haces para animar 12 comunidades en México? Estaba haciendo la suma, y además 4 en Costa Rica. ¿Cómo te partes, Javier? Pues bueno, en lo primero ya sabes que en este tipo de responsabilidades la delegación es fundamental. Entonces, un buen gobierno es aquel que sabe delegar y pues luego a través del calendario, aprovechando lo que son las semanas, las reuniones, los encuentros, a veces se nos hace difícil y nos cuesta encontrarnos, pero yo lo veo fundamental, ¿no? El hecho de encontrarnos y platicar, el de vernos las caras, compartir nuestras historias, lo que vivimos desde cada comunidad, pues yo creo que esto es esencial, ¿no? Encontrarnos con lo que son los priores, que son los responsables primeros de las comunidades, con los jóvenes a través de las etapas, con los religiosos por medio de la formación permanente, los ejercicios espirituales agustinianos. Son momentos en donde los retiros mensuales creo que son fundamentales para seguir comunicándonos y seguir relacionándonos, que para nosotros eso es la base de nuestra vida, compartir nuestra propia historia. Así es, la oración es una parte fundamental para la vida del agustino recoleto, Javier, pero dentro de ese trabajo de animación que tienes tú, también está el conversar cara a cara, la plática, como nos lo contabas, con los religiosos. ¿Te das cuántos religiosos son los que componen esta vicaría con los que tú tienes que conversar? Exactamente, son 78 religiosos y con los que pues voy conversando uno por uno más o menos trimestralmente, ¿no? Quizás con algunos con otros pues no tanto según las necesidades, pero sí las vueltas que
que suelo dar son cada 3-4 meses a las comunidades, y en cada comunidad entrevistarme con ellos y ver, ¿no? Ver cómo Dios actúa en sus vidas, y a través de pues las dificultades que toda persona tiene, porque somos humanos, querido Nico, claro. Pues a través de estas dificultades, cómo la gracia de Dios va actuando y nos vamos superando, y sobre todo vamos creciendo, porque pues los cambios, el acomodarse a una nueva realidad, al final son crisis que nos hacen y oportunidades que nos hacen crecer. Así es, también los religiosos, ¿verdad? Nos cansamos. Te preguntaba, Javier, cómo hacías esto, porque además estaba documentándome y he descubierto que los SEAR que funcionan muy bien en México, y hace poquito han inaugurado, o has inaugurado tú en Costa Rica, estos SEAR. La gente aquí en Perú está muy motivada, quieren saber qué es esto, en qué consiste esto y cómo se puede hacer realidad. Cuéntanos esa idea que surgió, me comentabas tú, cuando nos encontramos en Panamá, y que poco a poco, con unos cuantos religiosos, se fue consolidando, se fue generando hasta hacerse realidad. Sí, mira, esto es el periodo y el resultado de muchas reflexiones de los frailes de México y Costa Rica, que en primer lugar fue a través de una obra social llamada Cardi, y a través de esa obra social se va generando también la espiritualidad. Y la espiritualidad se genera primero por unas aulas agustinianas que se dan a los religiosos para que tengan mayor conocimiento de San Agustín, para que experimenten más a San Agustín, y luego después, eso fue un par de años, luego después se invita a algunos laicos igual a estas aulas, ¿no? Para que tengan este mayor conocimiento de San Agustín, y se empiezan a dibujar algunas, lo que se llaman aulas agustinianas, que, bueno, pues en estas aulas vamos a conocer a San Agustín desde las confesiones, que es un poquito bajar a San Agustín de las bibliotecas y hacerlo más popular, ¿no? Que se haga más conocido. Y a través de esto, después, pues surge en otro lugar una reflexión un poquito más, ya con estas experiencias que va viendo, más desarrollada, en donde pues hay diversas áreas y surge como con esta pregunta: ¿cómo soñarías tú un centro de espiritualidad agustino Recoleto? Y en esta pregunta había 3 frailes, y estos 3 frailes lo que hacemos es empezar a soñar con unos departamentos, ¿no? Que son lo que son nuestras áreas en los centros de espiritualidad: el área de taller de desarrollo humano, talleres de desarrollo humano, para descubrir quién soy, cómo me muevo y cómo Dios mueve mi persona. Luego está el área de experiencias agustinianas, experiencias de interioridad, los talleres de oración agustiniana, los ejercicios espirituales. Está también el área de acompañamiento en cuanto a la dirección espiritual, incluso el acompañamiento vocacional. Está el área de la solidaridad, en donde pues los TEAR se unen a todo el desarrollo que están teniendo ya en México y en Costa Rica, Arcores México y Arcores Costa Rica. Y el último área es el de la promoción y la formación de líderes para la comunidad. Esto quiere decir pues cursos para catequistas, cursos para lo que son coordinadores de comunidades, en fin, todo esto es desde un centro de espiritualidad agustino Recoleto. Ojo, se diseña siempre dialogando con el hombre y la mujer del siglo XXI. Es decir, no solamente a estos centros de espiritualidad deben de acudir gente captada desde nuestras parroquias, sino tienen que ser lugares donde hay gente que no cree en Dios, o que está distante de Dios, o que está confundida con Dios. Bueno, pues estos son los lugares para que nosotros podamos dialogar con todos los que vienen aquí, ¿no? Y para esto, pues necesitamos un buen grupo de laicos bien formados que nos ayuden, porque recordemos que en nuestra iglesia hay más laicos que religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos. Hay muchos más. Entonces, los laicos son una parte fundamental para que los centros de espiritualidad estén adelante, ¿no? Curiosamente, en Querétaro la parte social se desarrolla desde el programa Unidos por un Pan, que es llevar pan y café a las urgencias de los hospitales, un programa muy parecido al de Cardi, y también la otra dimensión solidaria que tiene este CEAR en Querétaro es a través de los medios de comunicación, ahora que hablamos por Santa Mónica Radio.
Así es, Javier, y sobre ello vamos a conversar después de la pausa. Son las 10:46 de la mañana. Vamos a hacer una pausa importante, Javier, lo que nos has contado, cómo funcionan estas áreas de los SEAR, que tienen como objetivo, decías tú, acercar a San Agustín a la gente y a la gente normalita del siglo XXI. Hacemos una pausa, Javier, mantente en línea, queridos amigos, en la mañana con Santa Mónica Radio. Pausa y volvemos. 10:51 de la mañana, queridos amigos. Estamos conversando con Javier Acero, vicario de la provincia de San Nicolás de Tolentino, vicario de México y Costa Rica. Exactamente, él está en San José de Costa Rica, en el seminario San Ezequiel Moreno, y está enlazado con nosotros a través del teléfono. Javier, decías tú, nos contabas de ese acercamiento que se ha hecho a la figura de San Agustín para que pueda ser relevante para esta generación. Esa experiencia tan interesante, las áreas que tienen los SEAR, los Centros de Espiritualidad Agustino Recoleta de México y de Costa Rica, y que se están imitando en otras provincias y en otros países para llegar a más, para servir a más. Decías tú, la mayor parte de la gente católica cristiana son laicos, pero vamos a meternos un poquito con tu vida. Vamos a conocer a Javier Acero, es amante de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación, y vamos a regresar hasta tu Valladolid, en España. Cuéntanos qué nostalgia de esa tierra o qué experiencias bonitas contarías a los oyentes de Santa Mónica Radio. Pues mira, Valladolid está al norte de España, a 180 kilómetros. Es una tierra que suena también por tierras latinoamericanas, por los lazos que hay. Este año, curiosamente, están celebrando un acontecimiento sobre Magallanes. De mi tierra lo que siempre agradeceré, por supuesto, es mi familia, en la cuna pues donde uno va creciendo en la fe y donde te van pues educando, y sobre todo la otra familia que pues es desde pequeñito, que son los agustinos recoletos a través del Colegio San Agustín. El Colegio San Agustín pues es un colegio, en aquel tiempo eran 2000 y pico alumnos, ahora son 1700, y pues no deja de ser un referente dentro de mi vida, porque desde los 2 años y medio, parvulitos preescolar, ¿no? Pues allá mis padres me llevan al cole, ya mi hermano, ya tengo 2 hermanos, un hermano mayor, una hermana pequeña, y pues ya desde ahí te van inculcando el cariño a San Agustín y sobre todo el valor de la amistad. Curiosamente, dentro de los colegas y amigos que uno tiene y que conserva ya en Valladolid, son los que pues uno empezó desde preescolar, y luego pues estuve yo hasta lo que es octavo de GB. No sé, sabría decir bien ahora mismo el equivalente allá en Perú. Vamos a poner hasta los 14, 15 años que estoy allá en Valladolid, y luego pues paso a Lodosa, a Navarra, ¿no? Entro al seminario un poco por cabezonería mía, por aventura, por riesgo. Estaba dentro dentro del colegio, y por saber qué se sentía el dormir en el colegio y estar en el colegio, ¿no? Y pues normalmente los que estábamos en el colegio entrábamos en Lodosa, en una localidad que está al norte de España, más al norte, y entonces más al norte que Valladolid. Entonces ahí precisamente pues insistiendo a quien hoy es obispo de Labria, don Santiago Sánchez, que era promotor, pues ya ingresó a lo que es la formación, la casa de formación dentro del colegio, y le nombran a él formador, ¿no? Y con él estoy como 7 años de formador, lo que es el seminario menor, hasta que en el año 92 ingreso al noviciado que está en el norte de España, en Monteagudo, ¿no? Donde están los restos de San Ezequiel Moreno ahí. Un año pues inolvidable, como todos los años, ¿eh? Yo siempre estoy muy agradecido a la gente, a mis familiares, los primeros por supuesto, pero a la gente que me fue formando, los frailes, los formadores. Creo que pues al final pues uno va tomando lo mejor de cada uno, y al final sin querer lo vas comunicando. Mira, de Valladolid sobre todo tengo el recuerdo ese. Agustino Recoleto por curiosidad, Javier. Agustino Recoleto por curiosidad, sí.
Y además con ese corazón inquieto, ¿verdad? Que siempre te ha caracterizado. Así y que es. caracteriza a los agustinos recoletos. O sea que tuviste al obispo Santiago Sánchez, a Monseñor Santiago Sánchez, como formador. Mire, ese dato no lo sabía. Lo de Monteagudo sí que ya lo conocía. Y decías tú ibas a contar algo de Valladolid. A ver, ¿qué rescatarías? ¿Qué contarías al mundo entero que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio streaming? Cuéntanos tú cómo es Valladolid. Bueno, pues Valladolid en este momento es una ciudad que tiene mucha historia y una historia relacionada con Latinoamérica. No olvidemos que allí, por ejemplo, pues allí se casaron los reyes católicos, allí nació Felipe II, allí se establecieron en lo que es la provincia de Valladolid el famoso Tratado de Tordesillas. Exactamente. Es decir, es una ciudad en donde, como decía antes, muy relacionada con Latinoamérica. Allí está la Casa Colón, que es donde murió realmente Colón. Luego lo llevaron a Sevilla, que es en la Catedral de Sevilla, donde está supuestamente enterrado, y han hecho todo un estudio de sus huesos y de ADN. En Valladolid, pues en lo que es hoy la ciudad, en este momento hay un equipo que es de primera división, que el otro día nos metió una goliza el Madrid, pero bueno, ahí estamos, ¿no? También trae una universidad en donde desde siglos ha estado formando a muchas personas, sobre todo en Derecho y en Medicina. En el siglo XX lo que más ha destacado la Universidad de Valladolid ha sido en Derecho y Medicina. Hay una iglesia donde se llama de San Pablo, la iglesia de San Pablo, en donde también está muy al lado lo que es el Museo de San Gregorio, que es el Museo Nacional de Escultura Policromada. Lo más destacado de esta ciudad, sobre todo la Semana Santa, los pasos de Gregorio Fernández, Alonso de Berruguete, son verdaderas joyas artísticas en donde va la catequesis de la Pasión del Señor. En estos días, pues todo esto de la Cuaresma se va reviviendo a través de las cofradías. Allá, aquí en Latinoamérica, y me imagino que en Perú habrá cofradías, mayordomías, fiscales. Valladolid las iglesias las tenían los fiscales, las mayordomías y también pues las cofradías, ¿no? Que eran la parte viva de la iglesia. De Valladolid también pues el recuerdo que, y lo digo con orgullo, es la famosa acera de Recoletos, porque allí en esa acera de Recoletos estaba nuestro convento de los agustinos Recoletos. Allí en ese convento en 1602 se aprueba, en el capítulo de 1602, se aprueba que vayamos a Filipinas. Es decir, en 1602 se aprueba esa dimensión misionera. No estemos solo en el convento, sino compartamos a San Agustín, la comunidad y el valor de la amistad, compartámoslo también en otros lugares. Y de ahí vamos a Filipinas en 1605. Es un convento que está hasta el siglo XIX. En la desamortización de Mendizábal pues tienen que salir los frailes y hoy en día nada más se conservan las columnas. Curiosamente está con lo que es acera Recoletos, el convento nuestro, con lo que es la esquina de la calle Perú, para que veas que ahora que estamos hablando. Mira. Sí, exactamente. Feliz coincidencia, Javier. Y también esa catedral preciosa de Valladolid, ¿verdad? Exactamente, la catedral, que está inconclusa la catedral. Una catedral que es inconclusa por la historia que tiene. Felipe II, Juan de Herrera, es el que construye la catedral, y Felipe II lo saca de ahí para que vaya al Escorial a realizar la famosa obra del Escorial, el monasterio y lo que es la casa. La casa exactamente, estamos en Madrid, en San Lorenzo. Oye, Javier, y también Fray Luis de León cumplió cárcel en Valladolid, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de este mundo malvado. Ahí están sus versos. Precioso, además, esa oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Javier, nos ha ganado el tiempo. Vamos a hacer otra pausa porque vamos a ir conversando contigo y regresamos, ¿te parece? Me parece, con mucho gusto. Perfecto, estamos robando el tiempo a Javier Asero, queridos amigos, pero vale la pena. Estamos conversando con este vallisoletano que está en
Costa Rica en estos momentos, vicario de Costa Rica y México, o al revés si quieren, conversando sobre lo importante que es su tierra, Valladolid, para todos los SEAR, los Centros de Espiritualidad Agustinos Recoletos, y vamos a volver para preguntarle sobre los medios de comunicación y la televisión, que especialmente le apasiona. 11:01, pausa y volvemos. En la mañana, con Santa Mónica Radio. 11:08 de la mañana, queridos amigos, estamos con Javier Asero, Fray Javier Asero, conversando desde Costa Rica, San José de Costa Rica. Él es el vicario de Costa Rica y México de la provincia de San Nicolás de Tolentino, vallisoletano. Él también hablamos de Valladolid, la tierra de Miguel Delibes. Javier. Así es, el hereje. Así es. Lean el hereje y ahí se va a rememorar mucha historia de la catedral y de Felipe II, de lo que hemos hablado anteriormente. Perfectamente, Javier, y no podía terminar yo esta entrevista sin preguntarte por tu experiencia en la televisión y en los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo demás, porque hay que contarles y vamos a confesar a los oyentes que en la JMJ de Panamá tú no parabas de estar en las redes, de transmitir en directo, de hacer conexiones, falsos directos. Y te acuerdas cuando nos colamos, o bueno, yo me colé al Centro Internacional de Prensa contigo. Sí, claro que sí. Bueno, mira, ha sido una experiencia bonita, la verdad muy divertida, lo de poder contar a los jóvenes, porque nos tenemos que poner en la versión de vamos a contar a los jóvenes que no pueden llegar a Panamá lo que está pasando en Panamá. Esa fue desde la productora de la Orden, que es también lo de la vicaría es de la Orden, de la provincia y de la Orden. Entonces desde la productora empezamos a diseñar, bueno, está este acontecimiento que es latinoamericano y hay que contarlo a otros jóvenes que no pueden venir. Estaban las dificultades de Nicaragua, en ese momento, venga, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, a través de María Visión, de Emilio Burillo Azcarra, su director, y todo el equipo, Rodolfo, todo su equipo, nos dieron las facilidades de, bueno, llegamos a Panamá con nuestro equipo y desde ahí vamos a contar con ustedes todo lo que está pasando en Panamá. Eso nos dio una facilidad tremenda para entrar en Latinoamérica a través de los distintos sistemas de cable, desde Canadá hasta Argentina, porque nos llegan referencias de que pues lo estuvieron viendo desde todos estos países. También en Italia estuvieron enganchados con la señal desde Italia. Entonces fue una experiencia maravillosa en donde ves que la comunicación tiene un efecto grandísimo y que como Agustinos Recoletos tenemos mucho que contar a la gente. Tenemos que ubicarnos en el medio de comunicación de hoy, que también son las redes sociales. Yo para mí, no sé cómo lo ves tú, Nico, para mí fue la JMJ de las redes sociales. Perfectamente de acuerdo. Porque tuvo un eco tremendo. Perfectamente de acuerdo, y ha sido a través de las redes sociales que se ha contado algunos detalles y las cosas más importantes que se ha vivido en la Jornada Mundial de la Juventud. Y además, si tenemos en cuenta, Javier, que estamos hablando de esta generación digital, ¿verdad? Hablamos ya de la generación smartphone, ya no ni siquiera de las antiguas generaciones, la X, la Y, la Z y la que tú quieras. Hablamos de la generación smartphone que está conectada todo el día, y precisamente cuando hablabas tú de los centros de espiritualidad decías que uno de los objetivos es acercar la figura de San Agustín, la espiritualidad y la riqueza de este carisma, y por qué no hacerlo también, y es el reto nuestro de los Agustinos Recoletos, hacerlo a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. Sí, exactamente. O sea, yo creo que aquí en México hemos tenido una buena experiencia. La primera, pues me acuerdo, fue con el programa Canta y Camina en María Visión del 2000 al 2005, una experiencia que realmente pues ahí quedó escrita. Y luego ha sido esta otra experiencia a través del Sembrador Nueva Evangelización, y en el Sembrador Nueva Evangelización pues hay varios programas que difunden la espiritualidad agustino recoleta. Pues está el de Educación y Conciencia, está el resumen AR con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica, al
al que espero y esperamos y deseamos que Santa Mónica Radio se sume a este proyecto de Resumen AR, está también el otro programa que es el de Valores de Acero y Pensando en Grande, que es pues con los chiquitos, ¿no? ¿Qué piensan los chiquitos de cosas de adulto? Un programa bastante divertido, diseñando otros programas en donde la recolección esté presente en la televisión. Así es, Javier, grandes proyectos, grandes retos que tenemos por delante y que los tenemos que asumir. Pues Santa Mónica Radio está dando pasos hacia ello, ya te digo, hacer la radio, la digitalización de la radio es el reto al que nos enfrentamos en este año y que pronto será una realidad. Javier, no sé qué más nos quieres contar tú de esa experiencia en televisión y en las redes sociales y cómo ha funcionado este programa Valores de Acero, jugando con tu nombre, que precisamente es la gran carencia de la gente. Valores es lo que pide la sociedad. Exactamente, mira, este fue un diseño de producción. Yo llegué ahí a la reunión, no, que Valores de Acero, me opuse un poco, pero al final, bueno, que ellos querían y tal, me opuse, digo, porque esto va a parecer todo ego, ¿no? Y en definitiva, lo que quiere este programa, aunque lleve mi apellido, que ha sido pura coincidencia, lo que quiere este programa es que el entrevistado, nos dé pues su visión de los valores, ¿no? De cómo vive los valores en concreto en la vida de cada día. Entonces, a partir de ahí, pues lo que hacemos es entrevistar a todo tipo de personas. Digo todo tipo, hasta hay agustinos recoletos, hay políticos, hay artistas, escultores, pintores, hay cantantes, comunicadores, muchos comunicadores, porque nos interesa la experiencia de la comunicación y cómo ven la comunicación ellos desde lo comercial a lo civil, ¿no? Perdón, a lo religioso. Entonces, eso es. Entonces, con estas entrevistas, pues ha gustado incluso a la televisora ESNE. Ahora lo están repitiendo por varios horarios para que lo puedan ver en otros países en las horas que haya audiencia, y la verdad, pues ahí sigue, ¿no? Más de 250 programas, vamos hacia los 300, pero lo importante es compartir la vida del otro, su experiencia, ¿no? Y sobre todo que el político diga que es creyente, sea de izquierdas, de derechas o de centros, eso a mí me da igual, sino que es creyente. Y bueno, esto de que tú eres creyente, ¿cómo lo llevas al Congreso de los Diputados, por ejemplo? O como que político y creyente, ¿cómo defiendes los valores de la vida? Entonces, que lo cuente en la televisión ante un público, pues yo creo que es importante, recordando lo que dice Benedicto XVI, que el medio de comunicación, especialmente la televisión, la radio, las redes sociales, son el púlpito del siglo XXI y no nos tiene que dar miedo. Yo creo que la comunicación lo que nos da es una versión de transparencia, que hay que invertir porque al final, a largo plazo, nos beneficia a la Iglesia y a los agustinos recoletos. Y que bueno, una vez que estemos posicionados en el ámbito religioso, una vez que estamos posicionados en estos canales religiosos, el paso sería ofrecer algo también en el ámbito comercial, en el ámbito civil. Algo que yo creo que se tendría que ya te digo, estamos un proyecto de líneas comunes, ahora con esto de las provincias y del lema de crear comunión, estamos desde ahí, desde ese lado, viendo qué podemos hacer, pero más adelante sí crear algo para el ámbito de una televisión, una televisora comercial, ¿no? Crear un producto en donde nuestros valores agustinos recoletos estén ahí reflejados. Perfectamente de acuerdo contigo, Javier. Entrar en la televisión comercial como una alternativa para airear esa comunicación tóxica, muchas veces dañina, negativa, saturada de muchos vicios, para dar una comunicación blanca, abierta, positiva, que promueva los valores y que despierte la felicidad en la gente, que es al fin y al cabo nos interesa, Javier. Y no te olvides, yo siempre recuerdo a Heidegger, que decía: ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? Y él decía: somos una conversación. Y tranquilamente podemos apuntar hacia San Agustín, que tiene frases muy parecidas. Javier, nos ha ganado el tiempo, 11:17 de la mañana. Gracias por haberte conectado y haber respondido al llamado de Santa Mónica Radio. Un placer contigo, Nico, con todo Santa Mónica Radio y sobre todo con esa zona tan querida. Yo le diré al padre Rafael Arana, hermano del obispo José Arana, que he estado hablando con ustedes y como siempre con el gusto de pues que esta conversación tenga ese sabor de México, Perú, Costa Rica,
en fin, de que para nosotros no hay límites, sino hay hermanos y muchos corazones, creando comunión, que es de lo que se trata. Así es, esa comunidad agustiniana presente en el mundo entero y unida a través de los medios de comunicación social. Javier, un abrazo. Un abrazo para ti. Bien, queridos amigos, ha sido Javier Acero desde Costa Rica, vicario de México y Costa Rica de la provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos. Invitado de lujo en esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros en La Mañana con Santa Mónica Radio. En La Mañana con Santa Mónica Radio.